Comenzamos esta serie la semana pasada, We began this series last week, que la habíamos titulado El sacrificio sustituto, la obra sustituta de Cristo por nosotros. which we had titled The Substitutionary Death of Christ for Us. Y hoy el título del sermón And today's title es Cristo nos libra de los ídolos. is Christ Frees Us from Idols. La semana pasada hablamos de que nacemos en una batalla espiritual. Last week we spoke that we are born into a spiritual battle. Tenemos un enemigo grande que es Satanás We have a great enemy who is Satan, y Cristo tiene que salir a ayudarnos, a defendernos. and Christ has to come to our defense. Hoy trataremos la segunda parte, Today we will deal with the second part, que Cristo tiene que venir una vez más that Christ needs to come once again, y ahora tiene que pagar el precio and then he has to pay for the price para poder vivir en la libertad y fuera del dominio de Satanás. in order for us to live free and not under the influence of Satan. Hoy en los Estados Unidos, aquí en el occidente como se conoce, Today in the U.S., in the West as we know it, han ido cambiando los valores muy rápidamente. values have changed rapidly. Pero yo digo que, para mi punto de vista, But I say that from my point of view, siempre se ha mantenido un valor en la cultura de los Estados Unidos. one value has remained in the U.S. culture, Es que toda persona quiere ser libre. is that everybody wants to be free. Cuando venimos de nuestros países latinoamericanos, When we come from our Spanish-speaking countries, muchos decimos queremos ser libres. many of us say we want to be free. Algunas de países que vienen de la dictadura. Some countries that come from a dictatorship. Otros quieren ser libres también de otros países donde hay pobreza. Others want to be free when they come from a country that's poverty. Así que es el lema de esta cultura. So that's the theme of our culture. Usted es una persona libre, You are a free person, pues viva como una persona libre. so live as someone who is free. Ahora, ¿qué consecuencias ha traído este pensamiento en nuestra cultura? Now, what consequence has that brought to our culture? Que cada uno de nosotros trabajamos arduamente, That all of us work hard porque queremos ser buenos en ciertas áreas de nuestra vida. because we want to be good in some areas of our lives. Algunos se esfuerzan Some force en themselves esa libertad in that freedom para encontrar a ese hombre o esa mujer que lo amen. to find that man or woman that can love them. Otros se esfuerzan grandemente Others force themselves greatly para poder administrar bien su cuerpo. to be able to administrate their bodies well. Otros trabajan fuertemente Others work hardly por lograr posiciones en la política, to obtain places in politics, por poder tener una buena carrera, and to have a great career, tener un poco de dinero que les dé seguridad. to give them a lot of money to have good security. Sin embargo, la Biblia cuando habla de la libertad, However, when the Bible speaks about freedom, habla de una forma paradójica, una forma algo contradictoria. it speaks as a paradox in a way that's contradictory. Cuando la Biblia habla de personas libres When the Bible speaks about people who are free y define a personas libres, and it defines freedom, no son aquellas personas que se esfuerzan o trabajan arduamente por poseer cosas. it does not speak about someone who forces themselves or works. Bíblicamente, Biblically, la persona que es libre the person that is free es la persona que puede servir y adorar a Dios. is the person that can worship and serve God. Así que la Biblia nos define entonces la libertad, So the Bible defines freedom aquella persona que sirve a Dios y adora a Dios con todo lo que tiene. to that person that can worship and serve God with all they have. Así que no podemos entonces decir que somos libres So we cannot say that we're free si no adoramos y servimos a nuestro Dios. if we don't worship or serve our God. Sabemos que muchas personas en nombre de la libertad se inspiran y hacen grandes cosas, We know that many people in name of freedom are inspired to do great things, pero no las hacen en el nombre de Dios. but they do not do them in the name of God. Ahora, cuando la Biblia habla de la libertad, Now when the Bible speaks about freedom, hay que hacer dos preguntas. you have to ask yourself two questions. ¿De qué queremos ser libres? What do we want to be free of? ¿De qué necesito ser libre? What do I need to be free from? Y la segunda pregunta Second question, es ¿cómo puedo ser libre? how can I have that freedom? Si quiero ser libre, If I want to be free, es porque soy esclavo de algo, it's ¿no? because I'm enslaved to something De algo o de alguien. or to someone. Y por tanto necesito esa libertad. Therefore, I need that freedom. Pero ¿cómo puedo ser libre? But how can I be free? Voy a hacer un poco de historia del Antiguo Testamento I'm going to give you a couple of stories from the Old Testament para poder entender estos dos pasajes que tienen mucha relación. so that we can understand these two passages that have a lot of relation. En una época del pueblo de Israel, And once in the time of the nation of Israel, ellos pensaban que eran personas libres. they thought they were free people.
Ellos pensaban que gozaban de una libertad. They thought they could rejoice in freedom. Y esta parte de la historia And this part of history es cuando José is when Joshua trae a su familia hacia Egipto. brings his family towards Egypt. Dice que eran 76 miembros de su familia. It says there were 66 members of his family. Y como él era un hombre que hallaba favor delante del faraón, And he was a man that found favor before Pharaoh. el faraón le dijo, coge la mejor tierra Pharaoh told him, choose the best land para que se asiente tu familia. so that your family can remain there. Así mismo sucedió. That it happened the same way. Llegaron a la región de Gosén. They entered the area of Goshen, Quiere decir que era una tierra fértil, which was a fertile land. una tierra que era muy buena para el pastoreo de ovejas. It was very good for the pasture of sheep. Incluso los egipcios no sabían pastorear ovejas. Matter of fact, the Egyptians didn't know how to pasture sheep. Y el faraón le dijo, ponlo a ellos como capataces de mis siervos y de mis ovejas. And the Pharaoh said, put them in charge of the sheep. Así que en un momento de la historia, So in one moment of history, ellos pensaban que eran libres, porque incluso gobernaban en cierta parte del imperio. they thought they were free because they were ruled over part of the empire. Pero esto duró un tiempo. But this only lasted for a while. Muere José, Joseph dies. se levanta un nuevo faraón, A new Pharaoh is raised up. y este faraón no conocía a José. And this Pharaoh did not know Joseph. Y dice así, Éxodo 1:8. And Exodus 1:8 says the following. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Fue así como los egipcios pusieron capataces, ahora es sobre ellos, no ellos sobre los egipcios. Dice, para que oprimieran a los israelitas, les impusieran trabajos forzados, tales como lo de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Así que la libertad escapó, So the freedom escaped porque ellos pensaban que estaban en sus posesiones materiales. because they thought they remained in their possessions, material possessions. Pero la Biblia nos dice que no solamente ellos estaban esclavos físicamente, The Bible says that they were not only enslaved physically, ellos estaban también esclavos espiritualmente. they were enslaved spiritually. Versículo 16 del capítulo 7 de Éxodo Verse 16 of chapter 7 says, dice así: dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Así que el propósito de Dios so the purpose of God de enviar a Moisés y Aarón frente al faraón en diferentes oportunidades of sending Moses and Aaron before Pharaoh on many occasions era darle la libertad de la esclavitud física was to free them from enslavement physically para que pudieran ir libremente a adorar a Dios y servirle en el desierto. so they can freely worship God in the desert. Así que el propósito de Dios para darle la libertad a ellos So the purpose of God in giving them freedom tenía que ver con sacar los ídolos que había en sus vidas. had to do with removing the idols in their lives. No podemos olvidar que ellos estuvieron más de 430 años en Egipto. We cannot forget they were in Egypt for 400 years. Era el imperio, It was the pero empire, era una cultura muy pagana. but it was a very pagan culture. Habían ídolos por todos There lados. were idols all over the place. Hoy también en nuestra cultura Today in our culture as well, también hay ídolos por todos lados. there's idols all over the place. Yo digo que cada uno ve los ídolos I'd say that each and every one of the idols, cuando uno mira desde afuera a otros grupos. when you look from the outside towards other groups. Por ejemplo, si usted va a la India, For example, if you go to es India, decir que cada 4 hindú which means that out of every 4 Hindu, hay un ídolo. there is an idol. En diferentes partes que usted va, In different parts that you can go, usted ve ídolos por todas partes. you will see idols all over the Si place. usted viene desde Estados Unidos, If you go from the U.S., usted dirá, como hay ídolos en la India. you will say, wow, they have idols. Dicen que entrevistaron a un pastor hindú que vino a Estados Unidos. It is said that they interviewed a pastor from India who came to the U.S. Y le dijeron, ¿qué te parece Estados Unidos? and they asked him, what do you think about the Dice, U.S.? excelente, tienen de todos. Excellent. Y entonces la persona que estaba en la India And the person that was in India dice, pero es que ustedes tienen muchos ídolos donde quiera. says that, but it's that you guys have idols all over the place.
Y él dice, ¿sabe una cosa? Says, you know what? Yo nunca regresaría más a Estados Unidos. I would never return to the U.S. Porque ustedes tienen más ídolos que nosotros. Because you have more idols than we do. El hindú veía ídolos en Estados Unidos. The pastor in Hindu saw idols in the U.S. El de Estados Unidos veía ídolos en la India. The man from the U.S. saw idols in India. Y se puso a reflexionar y dijo, es verdad que aquí en Estados Unidos hay muchos ídolos. And he reflected and said, it's true, we have many idols in the U.S. Así que es una plaga que hay en el mundo entero, la idolatría. So idolatry is plaguing our world. Y la idolatría nos lleva a la esclavitud. And idolatry leads us to slavery. Ahora es interesante que antes que Dios sacara a Israel hacia la libertad, hacia la verdadera libertad, So it's interesting that before God freed Israel to true freedom, Él le dice a Moisés he tells Moses que le diga a cada familia to tell each one of the families que mataran un cordero por familia to kill a lamb per family y que cogiera la sangre de ese cordero and to use this blood y que cogiera la sangre y pintara los dinteles o los marcos de las puertas and to paint the doorposts of the homes, para cuando viniera el ángel que iba a exterminar a los primogénitos, so that when the angel that would kill the firstborn, todo el que estuviera dentro de esa casa sería salvo. everyone that had the blood of the lamb would be saved. Así que había que matar un cordero So a lamb had to be slaughtered para que Israel tuviera salvación. for Israel to have salvation. Tuviera que matar un cordero There had to be a lamb slaughtered antes de que Israel pudiera gozar de la libertad de poder adorar y servir a Dios. before Israel could enjoy freedom and worship and serve God. Y sabemos que ese cordero es Cristo. And we know that that lamb is Jesus Christ. Así que Cristo paga por nuestro rescate. So he pays for our freedom. Él paga el precio por nuestra compra. He pays for the price of our Él purchase. paga para librarnos de la deuda que había sobre nosotros. He pays to free us from the debt that stood against us, Para que pudiéramos vivir en la libertad so that we can live in freedom a través de esa muerte en la cruz. through the death on the cross, Y poder servir y adorar a Dios y ser gente libre. and so that we can serve and worship God and have freedom. Ahora, ¿cómo podemos saber Now, how can we know, o cómo podemos descubrir esos ídolos en nosotros? or how can we identify the idols in our own lives? Esos ídolos que no nos dejan servir ni adorar a Dios. Those idols that do not allow us to worship and serve God. Yo creo que lo primero que nos enseña la Biblia I think the first thing the Bible teaches us es poder descubrir qué motiva tu vida, is to learn what motivates my life. qué motiva tu existencia, What motivates your existence? para qué tú vives, What do you live for? a qué le dedicas tiempo, What do you dedicate time dónde to? inviertes tus talentos, Where do you invest your gifts? dónde inviertes tu corazón. Where do you invest your heart? Ahí donde está tú invirtiendo, Where you are investing all that, ahí está tu ídolo. that's where your idol Si is. no estás invirtiendo tu vida entera If you're not investing your life in general en Cristo, in Christ, entonces eres un idólatra. then you're an idolater. Es cierto, como dije, It's true that I said ellos vivieron 430 años en una cultura totalmente idólatra. they lived for 400 years in an idolatrous culture. Entonces quiere decir que esa cultura influyó en la vida de Israel. So that means that influenced in their lives. Nosotros vivimos en una cultura que es idólatra también. We also live in a culture that is idolatrous. Por tanto, también influye en nuestras vidas. Therefore, then that influences our lives. En el caso de Israel, In Israel's case, la idolatría penetró tanto en sus corazones idolatry penetrated so much to their hearts que no pudieron distinguir quién es el verdadero Dios. that they were unable to distinguish who was the true God. A pesar de que Dios abrió el mar, Despite the fact that He opened the sea, los alimentó en el desierto, He fed them through the desert, le dio agua en el He desierto. gave them water in the desert. Cuando llegan al monte Sinaí, When they arrived to Mount Sinai, Moisés se demora mucho de bajar del monte para hablar con Dios Moses remains and speaking to God for too long, y ellos piensan que Dios and they believe that God es un becerro de oro, becomes a calf, a o golden sea, calf. una imagen, In other words, an image mitad de un toro imitating a y la calf. mitad de un becerro. It was half a calf and the Ese es other half el a Dios goat. que ellos decían
That was the God that they saw que había dado la libertad. that had given them the freedom. Entonces quiere decir que nuestros ídolos So that means that our idols nos prometen cosas que son falsas. promise false things to us. No pueden cumplir las promesas que nos hacen, They cannot fulfill the promises they make to us porque no son verdaderos dioses. because they're not real gods. Son dioses muertos, son dioses falsos. They're false dead gods. Y cada plaga que Dios levantó contra Egipto, And every plague that God lifted up against que Egypt, fueron 10 plagas, which were 10 of them, era contra los falsos dioses de Egipto, they were against the false gods of Egypt para demostrarle a Israel to demonstrate to que eran Israel falsos, that they were que false. todas las promesas que hacían a sus seguidores That all the promises they made to their followers, no podían cumplirlas. they could not fulfill Y en them. las 10 plagas, And the 10 plagues, Dios le muestra que el único que puede darle libertad God demonstrated the other one that can bring freedom es Él is Him. y ninguno de los ídolos que había en sus corazones. And none of the idols that were in their hearts. Así que nosotros podemos darnos cuenta So we can realize que todos nosotros somos idólatras. that we are all idolaters. Todos. We are all idolaters. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, That's why Paul, when he speaks to the church in Rome, usa este tremendo capítulo 1, he uses this great chapter 1 que es tan palpable hasta al leerlo, parece que está Pablo en el siglo XXI. that when you read it, you just picture yourself Paul in the 21st century. Como que si Dios supiera o le revela a Pablo As lo if sabe, God reveals to him todas las agendas perversas que hay en nuestro tiempo. all the perverted agendas that we have in our time. Dice que dice el versículo 21. Notice what verse 21 says. A pesar de haber conocido a Dios, Israel también conoció a Dios viendo cómo lo sacaba de Egipto. Israel knew God, how he freed him from Egypt. Ahora Pablo, cientos de años después, Now Paul, hundreds of years later, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios. Ellos glorificaron a un becerro como Dios. they glorified a calf as God. Dice, como Dios no le dieron gracias, sino se la dieron al becerro, They give it to the calf instead. sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Israel se perdió en la historia, en la idolatría de los Baales, Israel was lost in the worship to the Baals, y se le oscureció su insensato corazón. Eso dice el apóstol Pablo. That's what the Apostle Paul says. Ahora, Pablo está tratando en el capítulo 1 Now Paul speaking in this chapter 1, lo mismo que está tratando Dios en Éxodo 20. the same thing that God is dealing with in Exodus chapter 20. La idolatría, Idolatry, de haber cambiado nuestra adoración of removing or changing our worship de Dios a lo creado. to God from what is created. Que Pablo dice que se han entregado totalmente a adorar a la creación. Which Paul says that you have given yourself to worship creation. Así que toda persona que está viva, So everyone that's alive, y yo creo que todos ustedes están vivos, and I think that you all are son alive, adoradores. are worshipers. Todos adoramos todos los días. We worship every day. Todos los días nosotros servimos o adoramos a algún ídolo. We worship and serve one idol. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿adoramos a Dios do we worship God o adoramos algo en lugar de Dios o a alguien en lugar de Dios? or do we worship something or someone in place of God? Entonces la pregunta no es si usted adora, So the question is not do you worship, sino a quién estás adorando but the question is who do you worship y cómo lo estás adorando. and how are you worshiping Him? Así que este es el gran tema que trae Pablo y Moisés en el Éxodo. So this is the great theme that Paul brings in Moses in the Exodus. El pecado de la idolatría o de la adoración a algo que no sea Dios The sin of idolatry or the worship of something that is not God nos esclaviza física y espiritualmente. enslaves us physically and spiritually, Y por tanto esos ídolos que nosotros nos hacemos and those idols that we make mienten lie y no pueden cumplir ninguna de sus promesas. and cannot fulfill none of the promises they make. Solamente Cristo puede darnos libertad y cumplir lo que Él dice. Only Christ can give us freedom and fulfill what He says He will give us. Moisés dice, no adores imágenes o ídolos. Moses says, do not worship idols or images. En el lenguaje de Pablo podemos decir entonces, In Paul's language, we can say, no somos justificados por las obras, we're not justified by works, no por aquello que nosotros hacemos, not because of what we do, sino que somos justificados, but we are justified instead. somos liberados de nuestros ídolos, We're freed from our idols solamente a través de la fe only through faith en Cristo Jesús.
in Christ Jesus. Por tanto, tengo que confiar plenamente solamente en Cristo Jesús. So I can only trust in Jesus Christ. Tengo que cambiar mi confianza I need to change my trust de todos esos ídolos que yo tengo from all those idols that I have hacia el único y Dios verdadero, Jesucristo. to the only true God, Jesus Christ. Vamos ahora al contexto de nosotros. Now let's get to our context. Todos nosotros adoramos a individuos. We all worship individuals. Todos. All of us. Hoy en nuestra cultura, Today in our culture, por ejemplo, for example, nosotros pagamos dinero por otras personas. we pay money for other people. Nosotros pagamos dinero por otras personas. We pay money for other people. Por ejemplo, For example, muchos pagan para ir a conciertos en diferentes lugares many pay to go to concerts in Usted different paga. places. You pay por su ídolo for your idol para escucharlo cantar. to hear him sing. Sale del concierto You leave that concert cantando las canciones de su ídolo. singing the songs of your idol. Compra los artículos que vende su ídolo You buy the articles that your idol sells, y quiere vivir como vive su ídolo. and you want to live how your idol Quiere lives. imitar a sus ídolos. You want to imitate your idol. Quiere vivir como ellos. You want to live like them, Caminar como ellos. walk like them. Ayer estuvimos en un lugar Yesterday we were in a place donde todo el tiempo estábamos cantando canciones cristianas. where we were always singing Christian songs. Pero yo miraba y observaba But I saw and a observed nuestros niños y jóvenes to our kids and adults y no cantaban. that they didn't sing, Pero pusieron una canción que no es cristiana but they put a song that was not Christian, y empecé a observarlos a todos and I began to observe all of them. y todos comenzaron a cantar la canción que no era cristiana. And they all began to sing the song that was not Christian. ¿Ve cómo son idólatras? See how they are idolatrous. Amén. Amen? ¿Son idólatras o no? Are they idolatrous or not? Se sabía la canción They knew the song que no es cristiana, that was not Christian, con mucha sonrisa en sus labios la cantaban. and smiling there, Con they mucho would sing gozo, it sin levantar sus manos. without joy, but with their hands in it. Pero no lo Without veía lifting up. cuando ponían canciones cristianas hacer lo mismo. But we didn't see the same when they were Christian Por songs, tanto, ellos conocen esas canciones. so that they know those songs. Esos son sus ídolos. Those are their idols, Porque no adoran a Dios ni a Cristo. because they don't worship God or Christ. En este caso era el matrimonio o la relación matrimonial. In this case, it was marriage or the relationship in marriage. Así que vemos que nuestros hijos y nosotros So that we see that our children and us, compramos producto de Ninja Toro, we buy products of Ninja Turtles. más o menos suena así en el Spanglish mío, It sounds like that in Spanish. ¿verdad? Y por ahí no digo las niñas que compran de todo tipo de artículos, And I don't mention the little girls that buy many pero articles. ¿por qué lo quieren? But why do they want them? Porque son sus ídolos. Because they're their idols. Si no, no lo tienen. If not, they don't want them. Nadie le dice, papi, cómprame una sábana que tenga la Biblia, los 66 libros escritos para yo leerla todas las noches. No one tells their father, buy me a sheet with the Bible on it. ¿No es así? Isn't that so? Son sus ídolos. They're their idols. Sus padres invierten dinero en sus ídolos. We as parents invest money in their idols. Así que vivimos en una cultura que es idólatra. So we live in a culture that is idolatrous. ¿Qué les parece el América? Voy a hacerlo en español para que lo diga en inglés mejor que yo. Los ídolos de América, What do you think about the American idols? ¿verdad? Que es un show It's a show que la gente va a cantar. and people go to sing. No sé si yo, que soy un poco sentimental, I don't know if I'm just a little sentimental y me molesta que and I'm upset by exalten a una persona o ayuden a una persona for people to be exalted or helped solamente por su voz. just because of their voice. Es una idolatría entonces al arte. It's idolatry towards art. ¿O no es así? Or isn't that so? Porque vi otro video que no cantaba el muchacho, Because I saw other videos that this young man didn't sing, pero ayudaba a todo el mundo. but he helped everyone. Pero uno que no ayudaba a nadie, no tenía tampoco, pero no ayudaba tampoco. But others that did not help anyone because they couldn't, Todo el mundo quería ayudarlo por su voz. everybody wanted to help him because of his voice. Porque el arte se ha convertido en un ídolo también. Because art has become an El canto en idol. este caso. Singing in this case. Así que vemos que hay muchas idolatrías en nuestros Estados Unidos. So we see there's a lot of idolatry in the U.S. ¿Y qué dice Dios And what does God say sobre la idolatría? towards idolatry? No cometan idolatría. Do not commit idolatry. Éxodo 24 dice, Exodus 24. no te hagas ningún ídolo. Do not make an idol for yourself. Ningún ídolo te puedes hacer. No idol can you make. ¿A quién adoras?
Who do you worship? ¿Cómo lo adoras? How you worship? No basta solamente con decir que Dios es el verdadero Dios. It's not only good enough to say God is the only God. Por tanto, tenemos que saberlo adorar correctamente también. So we need to know how to worship Him correctly as well. John Edgar, John Edgar, un predicador muy famoso del siglo XVII al XVIII, a very famous preacher from the 16th to 17th century, él dijo que todos nosotros todas las cosas las convertimos en ídolos. he said that we make of everything an idol. Convertimos ídolos a nuestra familia. We make our families an idol. Convertimos ídolos, dice a él, a nuestro trabajo. We make our job an idol. Cosas que son buenas, decía él. Things that are good, he said. Terminamos convirtiéndolas en un ídolo. We end up converting them into an idol. Porque vivimos para él Because we live for that, o para esas cosas or for those things, y no para la gloria de Dios. and not for the glory of God. Y sigue siendo una lucha. And it continues to be a struggle. Por eso Jesús That's why Jesus nos manda a vivir calls us to live glorificando al Padre como Él también lo glorificó. glorifying the Father how He glorified the Father. Así que podemos creer en Jesús So we can believe in Jesus y vivir como paganos. and live as pagans. Porque los paganos son los que tienen ídolos. Because pagans are the ones that have idols. Los cristianos no tienen ídolos. Christians don't have idols. Porque Cristo no es nuestro ídolo. Because Christ is not our idol. Es nuestro Salvador. He's our Savior. Es nuestro Redentor. He's our Redeemer. Es el que nos compró. He's the one who purchased A us. Él le pertenecemos. We belong to No Him. idolatramos a Jesús. We don't idolatrize Jesus. Adoramos a Jesús. We worship Jesus. Servimos a Jesús. We serve Y Jesus. proclamamos lo que Él ha hecho por And nosotros. we proclaim what He's done for Así que us. Él no es nuestro ídolo. So He is not our idol. Él lo es todo para nosotros. He is all for us. Y eso tenemos que entenderlo. And we need to understand it. Así que tenemos que ver que Dios So we need to see that God es el verdadero Dios. is the true God. Y debemos adorarle en la forma correcta. And we need to worship Him in a correct way. Ahora, cuando hablo de adoración, Now, when I speak of worship, no quiero que piensen en los que cantan acá arriba, I don't want you to think about the people that sing up o lo que here hacemos nosotros allá abajo. or what we do down there. Cuando yo pienso en adoración, When I think of worship, yo pienso en qué yo estoy invirtiendo las cosas. I think in regards to what am I investing in things? Mi tiempo, ¿dónde lo estoy desviando? Where am I deviating my time? Mis talentos, My talents? ¿dónde los estoy ubicando? Where am I placing them? Mi dinero, ¿dónde está dirigiéndose? Where's my money going? ¿Qué hago con mi vida? What do I do with my life? ¿En qué consumo la mayor parte de mi tiempo? Where does the majority of my time is being consumed? ¿En el trabajo? At work? ¿Y una hora para el Señor? And 1 hour for the Lord? ¿Quién es mi ídolo? Who is my idol? El trabajo. My job. Si voy 8 horas a la escuela If I go 8 hours to y school una hora para el Señor, and 1 hour for the Lord, ¿quién es mi ídolo? who is my idol? Si le dedico 10 horas a mi familia, que eso es falso, If I dedicate 10 hours to my family, which is false, y una hora al Señor, and 1 hour to the Lord, ¿quién es mi ídolo? who is my idol? Su familia. My family. Donde usted más le dedica tiempo, Where you most invest your time, ese es su ídolo. that's your idol. Por eso dije en un principio That's why I said in the beginning que somos una that we are sociedad idólatra. an idolatrous society. Y tal vez no nos percatamos de esa verdad. And we probably don't realize Pero it, están en nosotros. but it's within us. Y por eso no adoramos correctamente a Dios. And that's why we don't worship God correctly. Ahora, ¿por qué no podemos tener ídolos? Now, why can we not have idols? ¿Por qué no podemos adorar a otras imágenes? Why can we not worship other images? Hay una sola respuesta. There's only one response to it. Dice que en el principio Dios creó It says that in the beginning God created al hombre man a la imagen de quién? to whose image? A la imagen de To the image of who? de Of Dios. God. Por tanto, nosotros tenemos la imagen de Dios. Therefore, we have the image of God. Pero al tener la imagen de Dios, But as we have, by having God's image, mi responsabilidad, my responsibility, creyente o no creyente, believer or non-believer, es reflejar la imagen de Dios. is to reflect the image of God. Ahora, la realidad es que no puedo transmitirla. Now, it's a reality that I cannot transmit. La imagen de Dios en mí está distorsionada por la caída en el pecado. God's image in me is distorted because of the faults of sin. Pero la imagen está ahí. But the image is still there. Y es por eso And that is why es que Dios viene en la imagen de su Hijo Jesucristo, that God comes in the person of Jesus Christ, que es la perfecta imagen de Dios, which is the perfect image of God, la imagen que Dios colocó en el hombre antes de caer, the
image that God placed in man before he fell, para que reflejara esa imagen de Dios. so he can reflect that image of God. Por tanto, en mí como creyente, So in me as a believer, debo de reflejar la imagen de Dios en mí a través de Cristo. I have to reflect the image of God through Jesus Christ. Yo no tengo la imagen de un hombre. I don't have the image of a man. Yo no tengo la imagen de un animal. I don't have the image of an animal. Yo no tengo la imagen de un monstruo. I don't have an image of a monster. Yo no tengo la imagen de un árbol, o del sol o de la luna. I don't have the image of the sun or the earth. Por eso yo no puedo orar la creación, That's why I cannot worship creation. sino al que me ha creado a mí y ha puesto su imagen. But instead of the one that's created me and placed an image ¿Y in me. cuál es la imagen perfecta que Dios nos ha mostrado? And what is the perfect image that God has shown to us? Es en Cristo Jesús. It's in Christ Jesus. Entonces, ¿a quién tengo que yo adorar y servir? Then who should I worship and serve? A la imagen perfecta The perfect image de Dios, que es yo. of God, which is me? No. No. ¿Mi esposa o mis hijos? My wife or my children? No. Absolutely not. Ellos no pueden ser They cannot be adorados por mí. worshipped by me. Solamente la imagen perfecta de Dios, que es Only the perfect image of God, who is Cristo Jesús. Christ Jesus. Por eso no podemos hacernos ninguna imagen. That's why we cannot make for ourselves an image. Pablo dice en el versículo 22, Paul says in verse 22, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, aunque afirmaban ser salvos, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así que Dios dice, no te hagas ídolo de nada so creado. God says, do not make for yourselves idols of anything. Más bien tenemos que reflejar constantemente la imagen de Cristo en nosotros. Better yet, we have to constantly reflect the image of Christ in us. Jesús dice de sí mismo, Jesus says of himself, quien me ha visto a mí, if you've seen me, ha visto al Padre. you've seen the Father. Jesús también dice, yo soy, Jesus also says, I am. yo soy el resplandor de la gloria del Padre. I am a reflection of the glory of the Father. Así que Jesús es el mejor adorador. So Jesus is the best worshiper. Y él siempre adoró a quién? And he also worshipped who? Al Padre. The Father. Él no adoró a la creación. He didn't worship creation. Él no nos adoró a nosotros. He didn't worship us. Porque es un perfecto adorador. Because he is a perfect worshiper. Y nos enseñó que solamente debemos de crear al Creador, adorar al Creador, And he taught us we should only worship the Creator. y no las cosas creadas. And not the things that have been created. Es por eso que Dios prohíbe adorar imágenes That's why God prohibits worship of images. de madera, de yeso, o de cualquier Wood, metal, or steel, or any material. o personas, Or people, o pensamientos. or thoughts. No debemos adorar solamente a Cristo, We should only worship Christ. mirar solamente a Jesús. Seek only to Jesus. Hay un solo Dios, There's only one God. no hay muchos dioses. There's not many gods. Solamente Cristo Only Christ puede cumplir lo que promete en nuestras vidas. can fulfill what he promises in our life. Solamente Él fue el que nos compró con su muerte en la cruz Only he could purchase us with his death on the para cross. ser herencia, pertenencia de Él. To be a belonging, a possession, an inheritance for him. En el versículo 25 de Romanos 1 dice, In verse 25 of Romans chapter 1 says the following. cambiaron la verdad de Dios, He exchanged the truth of God ¿por qué? for what? Por la mentira. For a lie. Y adoraron y sirvieron a qué? They worshipped and served what? A los seres creados antes que el Creador, Created beings instead of the Creator, quien es bendito por siempre. Amén. who is blessed forever. Voy a Amen. hacer un paréntesis. I'm going to make a parenthesis here. Pablo viene hablando que la ira de Dios se viene revelando desde el cielo. Paul is speaking about the wrath of God being coming towards from heaven. Y viene diciendo cosas tan desagradables And he's speaking about displeasable things, como esta que le voy a leer ahora en el 22. as something that I'm going to mention to you now in verse 22. Dice, afirmaban ser sabios y se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Perdón, voy al 21, dice, Sorry. a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Pablo describe así al hombre y la mujer idólatra, Paul describes the idolatrous woman and man in this way, con un corazón oscurecido. with a darkened heart. Y de pronto And all of a sudden, mete un detalle muy bueno.
he includes a very important En detail. medio de toda la depravación de la idolatría que vive el ser humano, In the midst of all the deprivation that human beings live in, Pablo dice que Dios es bendito por siempre. Paul says that God is blessed forever. A pesar de que el hombre merecía entonces el juicio de Dios. Despite the fact that we deserve God's wrath Por adorar la creación y no al creador, for worshiping creation and not the creator, él mete el detalle. Dios es el que bendice. he includes this detail. God blesses. No son los dioses. It's not the gods who No bless. son tus ídolos. It's not your idols. Dios es el que es bendito por siempre. God is the one that blesses. Él es la forever. fuente de toda bendición. He is the fountain of all blessing. Pero nosotros pensamos que los seres humanos y las circunstancias también traen bendición. But we think that human beings or circumstances also bring blessings. Pero cuando no es Dios la fuente, But when God is not the fountain, se convierte en un ídolo tu bendición. your blessing becomes an idol. Nosotros We hemos creado muchos ídolos, have created many idols, pero no tomamos en serio but we don't take seriously los ídolos de nuestra cultura, the idols of our culture que en una cierta forma hacen influencia sobre nosotros también. that in a certain way they influence over us as well. Por ejemplo, For example, nos dice la cultura the culture tells us que no hay más nada tan emocionante that there's nothing as emotional que ver un gran partido deportivo. than watching a sport event. ¿No es verdad? Isn't that so? Es emocionante It's emotional ver un gran partido de deporte. to see a great sporting event. Nos dice la cultura eso. That's what the culture tells us. O también nos dice que no hay más nada excitante Or they tell us that there's nothing more exciting que ir a un centro comercial than going to a mall y caminar por sus hermosos pasillos and walking through its beautiful path, donde todo está bien colocado, where everything is well placed, principalmente para las damas, primarily for para women, que sus ojitos se les desvíen hacia la ropa, so their beautiful eyes can move hacia la towards the clothes, cartera, hacia los zapatos. towards shoes. Y ya tienen muchas cosas, pero se les desvía. And they already have many of them, but they're just looking at Y them. yo me imagino que si un egipcio estuviera en un centro comercial, And I could imagine if an Egyptian, no, un israelita, un hebreo, I'm sorry, if it was an Israelite in a mall, él podría decir, he would have been able to say, esta gente these people caminan entre dioses walk amongst gods, y van dando sus diezmos a diferentes dioses. and they give their tithes to these gods. Al dios de Nike, The god of Nike, al dios de, ¿cómo se llama el que empieza con la T? the god of Tommy. Y dirán, esta gente cómo dan dinero a cada dios que entran y salen. They would say, look how these people give their money to these gods. Entran y la adoran, They go in and they worship porque llevan sus ofrendas, because they take their offerings, don't llevan they? su dinero allí They take their money y there, después se ponen elegantes. and then they get elegant. Salen transformados de su adoración a su ídolo. They leave transformed from the worship to their idol. Pero se van después a otro ídolo y entran a otra tienda. But then they go to another idol. and Así nos vería un hebreo a nosotros. That's how an Hebrew would see us. Mira qué cantidad de adoradores hay en estos moles. Look how many worshipers we have in this mall. ¿O no es así? Isn't that so? Nadie quiere ir a Payless a comprar zapatos. No one wants to go to Payless to buy shoes. La excusa es que dan pelos, The excuse is that it make your feet que están duros. hard. Pero si aún en Payless But even in un Payless, día se le ocurriera vender a Díaz, at one day they decided to sell Adidas, nadie iría a Payless a comprarlo. no one would go to Payless to buy them. Porque ya no es por los zapatos, Because it's no longer because of the es shoe. por la tienda. It's because of the store. Es mejor ir a una tienda de más prestigio. It's better to go to a store that has more Esta prestige, Macy's. like Macy's. Yo no sé mucho de tiendas porque no me gustan las tiendas. I don't know much about stores because I don't really care. Esos son ídolos. But those are idols Nosotros adoramos. that we worship. Somos adoradores. We are worshipers. Y ellos dirán, mira qué idolatras son estos norteamericanos. And they would say, look at these North Americans, they're so idolatrous. Allí se le va todo su dinero. All their money is gone to No them. vayan a los restaurantes. That's not even going to restaurants. Porque si nos ven dando un plástico, Because if they see us un giving hebreo, estoy hablando, that plastic thing, I'm speaking about esta Hebrew. gente sin dinero como comen. These people without even having money, they eat so much. Y nosotros tenemos que trabajar duro la tierra. And we have to work the land. Y tenemos que llevarle el 10% de nuestras primicias al templo. And we have to bring the 10% of our birth offerings to Y si God. no lo hacemos, And if we don't, la presencia de Dios no está con nosotros. God's presence is not with us. Esta gente anda con unas tarjetas plásticas And these people walk around with plastic cards, gastando lo que no es de ellos. wasting what is not theirs.
¿O no es así? Or isn't that so? Tarjeta de crédito significa que usted no tiene dinero. Credit card means you don't have the money. Porque si usted tiene dinero, ¿para qué usa tarjeta de crédito? Because if you have the money, why use a credit Ah, pero card? la cultura nos dice que tiene que hacer crédito. But the culture says you have to build your credit. Otra trampa de la idolatría en la cultura. Another trick of our culture. ¿Ven cómo estamos siempre atrapados en la idolatría? You see how we're always trapped in idolatry? Ahora vamos a los días festivos que hay en Estados Unidos. Now let's go to the holidays in the U.S. 4 de julio, 4th of July, Memorial Day, Memorial Day, Labor Day, Labor Day, Spring Break, Spring Break, Navidad, Christmas, el cumpleaños suyo, your birthday, el aniversario suyo, your el anniversary, del perro, el del gato y de toda la familia. the dogs and the cats and the whole family's Y anniversary. en cada cosa And in each day, hay mucha bebida, there's a lot of drinking, demasiada comida, too much food. ¿o no es así? Isn't that so? Entonces inventamos días para adorarnos a nosotros mismos. So we create days to worship ourselves. ¿Quién se acuerda de un soldado que lo mataron en la guerra de Vietnam? Who remembers Dime. the soldier that was killed in the Porque no saben ni los Vietnam War? nombres que tuvieron allí. Because we don't even know the names Pero of the están soldiers. borracho como una uva, But you're so con la drunk barriga tan llena, and your belly's so filled, celebrando el día de Memorial Day celebrating the o de los Lord veteranos. or the Veterans Day. ¿Somos idólatras o no somos idólatras? Are we idolaters or not? Ahora viene el próximo mes, Now next month, el gran mes de la idolatría de Halloween. the great month of idolatry of Halloween. ¿Halloween no es idolatría? Is it Halloween idolatry? Usted se tiene que vestir You have to dress up como algo de la creación, from something that's from creation, tal vez un animal, probably an un animal, monstruo de eso con sangre todo por fuera, one of those bloody monsters, aparentar lo que usted no es, appear to be what you're not, como usted no es un asesino, ni un brujo, ni nada de eso, because you're not a killer or a witch or anything like that, pero hace un montón de tonterías y parranderías. but you do all these dumb things. ¿Es idolatría Isn't that idolatry? o no es idolatría? Or is it not? Y es el primer evento en los Estados Unidos que más produce dinero y más participan los norteamericanos. And it's the first event, where most money is invested and most participate. Supera Navidad. It's even over Christmas Entre en las tiendas ahora. amongst the stores. ¿Cómo está Halloween? How is Halloween? Por todos los lados. Everywhere. Y eso es idolatría. And that's idolatry. Y muchos cristianos visten a sus hijos, disfrazan a sus hijos, salen al trick or treat. ¿Dónde Many- en español? And many Christians dress up their children, take their children's trick-or-treating. Así que vemos que vivimos en una cultura que es idólatra. So we see that we live in a culture that's idolatry. Porque en un cumpleaños de niño tiene que haber licor. Why in a birthday party of a kid alcohol has to be present? Porque en un cumpleaños de niño tiene que haber música de rap fuerte, con malas palabras. Why have a birthday party for a kid with rap in it? Porque somos idólatras. Because we're idolaters Del alcohol y de la música, del arte. of alcohol and music, art. Sin embargo, However, hemos sido llamados a vivir en la libertad en Cristo. we have been called to live in the freedom in Christ, Para que Él sea el que gobierne sobre nuestra vida. for He to govern our lives. El alcohol no es mi Dios. Alcohol is not my God, ¿O no es así? or isn't that so? Debe ser entonces ¿quién? Then who should be my God? Cristo. Christ. La ropa no es mi Dios. Clothes is not my God, Es Cristo. it's Christ. Mi casa no es mi Dios. My house is not my Es God, Cristo. it's Christ. Mis hijos no son mis dioses. My children are not my gods, Es Dios. it's God. Cristo es el que gobierna y controla todo. Christ governs and controls everything. Por tanto, todo mi servicio de adoración es a Cristo. So my worship and service should be to Christ. Y entonces solamente de esa forma puedo ser yo libre, And then only in that way can I be free. tener una familia libre, Have a free family, tener nietos y bisnietos libres, have grandchildren that are free, porque todos adoramos al verdadero Dios que es Cristo. because we all worship the true God, which is Christ. Ahora, algo importante, ¿dónde están tus ídolos? Now, something very important, where are your idols? Porque ya quedamos Because we already know que todo el mundo tiene ídolos. that we all have Si idols. usted dice que no tiene ídolos, If you say you don't have an idol, vuelva a leer Romanos 1 totalmente. read Romans 1 again. Está en negación. You're in denial. Usted tiene ídolos. You have idols. Yo tengo ídolos. I have idols. Por eso necesito cada día servir más y adorar más a Cristo. That's why I need to serve Christ daily more. Ahora, pregúntese en lo siguiente. Now ask yourself the following. ¿Para qué está usted viviendo? Why are you living? ¿Para qué usted se levanta cada mañana? Why do you wake up every morning? Pregúntese. Ask yourself.
¿Para qué yo me levanto cada mañana? Why do I wake up for every morning? ¿Qué me impulsa a seguir viviendo? What moves me to continue living? Algunos dicen mis hijos. Some say their children. Ahí está tu ídolo. There's your idol. Ahí está tu ídolo. There's your idol. Si eso es lo que te motiva, If that's what motivates you, ahí está tu ídolo. that's where your idol is. ¿En qué gasta tu dinero? Where do you waste your money? Ahí está tu ídolo. There goes your idol. Si no estás centrado en Cristo, If you're not centered in Christ, si tú no giras alrededor de Cristo, if your life does not move around Jesus, eres un idólatra. you're an idolater. Por tanto, nuestra inspiración y nuestra motivación Therefore, our inspiration and motivation debe ser Cristo y solamente Cristo. needs to be Christ and only Christ. Jesús dijo que el propósito de la ley de Dios Jesus said that the purpose of the law of God es amar a Dios, is to love God, Por sobre todas las cosas. y el segundo, and the second, Y al prójimo como a ti mismo. ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo. to No whom? dice que a mí, dice que es Al prójimo. al prójimo. ¿Cómo? How? A ti mismo. Yourself. Así que el mandamiento de Dios So the commandment from God es no mirarnos a nosotros mismos. is not to look at ourselves. Es primero poner nuestra mirada en Cristo, It's first to seek our eyes of Jesus, servirle a Él, mostrarle nuestro amor a Él, serve Him and demonstrate our love to Him, y después and then al prójimo. our neighbor. Pero ¿quién es la persona que tiene autoridad en su vida? But who is the person that has authority in your life? ¿Saben quién es? You know who it is? Cuando usted se levanta en la mañana, ¿hacia dónde usted se dirige? When you wake up in the morning, where do you direct yourself to? Antes de salir de la casa. Before you leave home. Se para en el espejo. You stand in the mirror. Y entonces dice, qué lindo soy yo. And you say, wow, I'm such a good looking person. Hoy yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Today I'm going to do what I want to do. So, Yo soy la autoridad. I am the authority. Hoy yo voy a decidir si voy al estudio o no voy al estudio. I'm going to decide if I go to the Bible study or not. Hoy yo voy a decidir lo que yo quiera decidir. Today I'm going to decide what I want to decide. Por tanto, el Dios Therefore, mío my God es el que yo veo en el espejo. is the one I see in the Yo mirror. soy el reflejo de la imagen de que tiene autoridad en mí. I'm the reflection of the image of the person that has authority over me. Soy yo. It's myself. Por eso muchos de ustedes dicen, yo decido lo que voy a hacer. That's why many of you say, I am deciding what Yo I'm decido going to qué voy a creer. I'm deciding what I'm going to believe. Yo decido cómo voy a educar a mis hijos. I decide how I will educate my children. Yo voy a decidir qué carrera voy a tomar. I will decide what career I will take. Yo voy a decidir qué trabajo voy a tener. I will decide what job I will have. ¿Por qué? Why? Porque yo Because I am soy mi propio ídolo. my own idol. Yo me adoro a mí mismo. I worship myself. Yo me sirvo a mí mismo. I serve myself. Entonces soy libre. Then I'm free. No, soy un esclavo. No, I'm enslaved. Porque tengo que servir a Dios, Because I have to serve God, adorar a Cristo. worship Christ, ¿Y qué más? and what else? Y a mi prójimo, And my neighbor como a mí mismo. as myself. Así que nos damos cuenta entonces So we realize then que no tenemos el control de nada, that we don't have control over anything, sino Cristo es el que tiene el control. but Christ is the one that has control. Ahora, ¿por qué Dios habrá dicho que la idolatría es algo que no debemos de hacer? Now, why would God say that idolatry is something we O should sea, not do? no debo tener como ídolo a ningún ser humano, Why should I have not an idol as a person? ni cantante, ni músico, ni artista, ni deportista, ni esposa, ni mujer, ni hombre. Singer, artist, husband, or wife. ¿Por qué será? Why would that be? Bueno, por las consecuencias que trae la adoración a falsos ídolos. Because of the consequences that worship to false gods bring. Nos aleja de la presencia de Dios. It moves us far away from the presence of God. ¿Y cómo Pablo define las consecuencias de la idolatría en nuestras vidas? And how does Paul define the consequences of idolatry in our lives? Pablo dice que realmente estamos adorando lo creado Paul says that we are worshiping what's created, y hemos dejado de adorar al Creador. and we have stopped worshiping the Creator. Y esto trae devastaciones espirituales y morales en nuestra vida y en nuestra sociedad. And that brings spiritual devastation to our lives and our society. En el Éxodo 5 dice Moisés, inspirado por Dios, In Exodus chapter 5, Moses says, inspired no by te God, inclines delante de ellas ni la adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso,
Cuando los padres malvados, dice, me odian, quiere decir que cuando los padres no adoran a Dios, lo están When parents are not worshiping lo están God, odiando, they're hating Him. no lo están amando, They're not loving Him. no lo están sirviendo. They're not serving Him. Dice entonces, para esos He padres, says that for those parents, yo castigo a quién? I'll punish who? Porque los hijos Children, because children son a veces nuestros ídolos. are sometimes our idols. Y el propósito de Dios es eliminar cada ídolo que hay en nuestros corazones. And the purpose of God is to eliminate each idol in our Y si lives. tú conviertes a tus hijos como ídolos, Él va a castigarte a través de tus propios hijos, lo que tú hagas. And if you make of yourselves, your children, as idols, He is going to Donde tú punish your inviertes children. todo tu dinero y toda tu energía Where you invest all your money and energy por encima de Dios. above God, Él dice muy claro, He says very clearly, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. I punish their children to the third and fourth generation. Vamos a Romanos 1, 26 al 32. Let's see Romans chapter 1, verses 26 through 32. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo Same thing that años después. the Apostle Paul says years later. Por lo tanto, Dios, ahí está el castigo de Dios sobre los hijos hacia la cuarta y tercera generación. There is the punishment of God towards the children of the third and fourth generation. ¿Cuál va a ser el resultado What would be the result de esos padres que no me sirven y no me adoran a mí por encima de todo lo que yo he creado? of those parents that don't serve and worship me above everything that I've created? Fíjense cómo dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, a los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversidad. Además, no estimaron como valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Él, a través, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen ¿la qué? La muerte. Así que vemos que la idolatría trae consecuencias trágicas. So we see that idolatry brings tragic consequences. Por eso no adores a tus hijos. That's why don't worship your children. Adora a Dios por encima de ellos. Worship God above them. No adores nada de lo que tú tengas porque todo es creado por Dios. Don't worship anything that you have because everything has been created by God. Adora a Dios sobre todas las cosas. Worship God above everything. Hermanos, Brethren, pero Dios siempre es un Dios de misericordia. but God is a God of mercy. Y Él siempre tiene una buena noticia para nosotros. And He always has good news for us. Para aquellos que realmente adoran a Dios, For those that really worship God, aquellos que sirven a Dios, those that serve God, nunca su trabajo y adoración será en vano. never will their service and worship will be in vain. En el mismo Éxodo, en su lenguaje, en el versículo 6 del 20, dice: In Exodus says the following. por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? What is the commandment? No hagan ídolos. Do not make idols. Cuando no nos hacemos ídolos, When we don't make idols for cuando ourselves. nada que haya a nuestro alrededor le dedicamos todo nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero, When nothing that is around us, we dedicate our time, our money, and talent. solamente a Cristo. But only to Christ. Dice, cumplen mis It mandamientos. says they fulfill my commandment. ¿Qué hace Dios ahora? What does God do then? Le muestro mi amor Shows them His love por 1000 generaciones. for thousands of generations. 1000 generaciones. Thousands of No generations. quiere decir 1000 generaciones.
generaciones. Doesn't mean mine. En el idioma de la Biblia In the language of the es un scriptures, tiempo ilimitado, no tiene límites. it's an unlimited amount of time. Sin embargo, cuando les obedecemos, However, when we disobey, dice que Dios nos maldice it says that God condemns us, a nuestros hijos our children, hasta la tercera y cuarta generación. to the third and fourth generation. He curses. Pablo dice en Romanos 8:38, Paul says in Romans 8:38, por estoy convencido I am convinced que ni la muerte ni la vida, that neither death nor life, ni los ángeles ni los demonios, nor the angels or demons, ni lo presente ni lo porvenir, neither the present or what's ni coming, los poderes, nor the powers, ni lo alto ni lo profundo, the high or lows, ninguna cosa creada en toda la creación nothing created in all of creation podrá apartarnos del amor de Dios, can separate us from the love of God. que se ha manifestado en quién? It has been manifested in who? En Cristo nuestro In Christ our Señor. our Lord. Él es nuestro Dios. He is our God. Y Él reclama, yo soy el Señor, tu Dios. And he reclaims, I am the Lord your God. Yo soy I am el que ha comprado tu vida. who has purchased your life. Y Dios es un Dios celoso. And God is a jealous God. Él no comparte con nadie He does not share with nuestro anyone servicio y nuestra adoración. our service or worship. Si usted es un verdadero adorador que adora correctamente a Dios, If you are a true worshiper who worships correctly, tendrás una familia que vive en libertad. you will have a family that lives in freedom. Tendrás una familia bendecida. You will have a family that's blessed. Una familia que la bendición de Dios se extenderá hacia sus hijos y hacia sus nietos y hacia las próximas generaciones. You will be a family in which God's blessings will be extended to your children, your grandchildren, and great-grandchildren. Así que frente al gran desafío que tenemos en nuestra cultura, So before the great challenge we have in our culture es amar a Dios is to love God y obedecer su palabra. and obey His word. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Dios quiere bendecir a tus hijos, He wants to bless His a tus children, nietos y a tus bisnietos. your great children and great grandchildren. Él dice por 1000 It generaciones, says for thousands of por tiempo generations, ilimitado. for an unlimited amount of Él time. quiere bendecirnos a He nosotros. wants to bless us. Y Él no quiere nunca que nos separemos de su amor en Cristo Jesús. And He never wants us to be separated from His love in Christ. Así que el problema que nosotros tenemos So the problem that we have no es el problema del homosexualismo, is not the problem of homosexuality. no es el problema del adulterio, de la infidelidad, It's not the problem of infidelity ni de la avaricia, ni de la codicia. or covetousness. El problema que nosotros tenemos The problem that we have, es un problema espiritual, it's a spiritual problem, que es un problema de idolatría. which is a problem of idolatry. Ese es el gran problema de nosotros, That is our great problem. que después se proyecta y se refleja en todas estas cosas. That after is projected and reflected in all these things. Si tú quieres arreglar tu vida, If you want to fix your life, si tú quieres arreglar tus problemas, if you want to fix your problems, tenemos que entonces servir y adorar solamente a Cristo. we have to serve and worship only Christ. Él es el único que puede librarnos He's the only one that can free us. para que vivamos en la libertad que Cristo nos ha regalado. So we can live in the freedom that He has given us free. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. That's what's in the heart of our Heavenly Un Father. Dios que quiere bendecirnos, The God who wants to bless us. un Dios que nos ama, The God who loves us. que ama a nuestras familias Who loves our families. y por eso solamente pide que lo adores y le sirvas a Él. That's why He only asks for us to serve us and worship Him. Cristo pagó por nuestro rescate, Christ paid for our freedom. pagó el precio por nosotros. He paid the price for us. Él quitó la deuda que teníamos con el Padre. He removed the debt we had with the Father. Él tomó la naturaleza humana para morir en la cruz, He took human nature to die on the cross. para cambiar nuestra maldición, como dice Hebreos, To take our curse, how Hebrews says, en una bendición en Cristo Jesús. and turn it into a blessing in Christ Jesus. Entonces los desafío So I challenge you que descubran to discover cuál es tu ídolo. what is your idol. Tú tienes uno, You have one. o yo diría más de uno. I would say more than one. Descúbrelo. Discover it. Y para poder destruir a tu ídolo, And to be able to destroy your idol, aprende solamente a adorar a Dios only learn to worship God y a servir solamente a Él. and serve God only. Dios nos dio una misión: God gave us a mission. buscar Seek y encontrar and find lo que se ha perdido, what has been lost. que se ha perdido en la idolatría. It has been lost in idolatry. Y nosotros And we somos llamados a ser esos instrumentos de Dios
are called to be the instruments of God. Nos volvemos